Tal y como aparece en la imagen, diremos que existe corriente continua cuando el sentido de las cargas eléctricas o los electrones es siempre el mismo. La corriente continua podemos generarla en pilas, baterías, placas solares fotovoltaicas y máquinas rotativas, en este caso generadores de corriente continua. Hola, en este vídeo voy a intentar explicar lo que es exactamente corriente continua. Cuando encontremos este símbolo en cualquier elemento eléctrico, ya sea un receptor o en el propio polímetro, siempre se está refiriendo a una corriente de tipo continua. Para explicar lo que es la corriente continua voy a utilizar un eje de coordenadas y hacer la explicación a nivel gráfico. En el eje horizontal están representadas las horas de un día. A las 0000 horas, a las 3 de la madrugada, a las 6 de la madrugada, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 15, 18, 21 y 24. Y en el eje vertical voy a representar la tensión en voltios, por ejemplo, de una pila que puede ser como esta. Si midiéramos a las 3 de la madrugada la tensión que tendríamos en una pila como esta, tendríamos un valor de 1,5 voltios. Si volviéramos a medir a las 6 de la madrugada qué tensión tenemos en esa pila, tendríamos 1,5 voltios. Si midiéramos a las 9, 1,5. Si midiéramos a las 12, 1,5 voltios. A las 15, eso quiere decir que a todas las horas a las que hemos medido tenemos 1,5 voltios. Si hubiéramos medido instantáneamente entre estas horas, o sea, entre las 0000 y las 3, y entre las 3 y las 6, y así sucesivamente, entre todos los intervalos de horarios que no hemos medido, también nos hubiera dado 1,5. O sea, podríamos hacer una sucesión de puntos que correspondería a 1,5 voltios. Si uniéramos todos los puntos, tendríamos una línea recta continua. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión, el valor de la tensión en función del tiempo, no varía. Siempre tendríamos 1,5 voltios. Ya hemos visto que la tensión es continua en el tiempo, pero ¿qué quiere decir exactamente que tenemos una corriente eléctrica continua? Primero hay que recordar exactamente qué era la corriente eléctrica. La corriente eléctrica era la circulación de cargas eléctricas o electrones dentro de un circuito. Y cuando tenemos corriente eléctrica se deben de cumplir dos condiciones. Una, que tengamos una diferencia de potencial, y dos, que se cierre el circuito. En este ejemplo de aquí tenemos un potencial positivo y uno negativo, o sea, una diferencia potencial que sería la pila. Y tenemos un circuito cerrado. Ya se cumplen las dos condiciones en este circuito. Lo que quiere decir que tenemos una corriente eléctrica continua es que el sentido de los electrones o el sentido de la corriente
siempre va a ser el mismo. Repito, la corriente eléctrica continua quiere decir que en el circuito el sentido de los electrones o de la corriente siempre va a ser el mismo, no va a variar dentro del circuito. Eso va a suceder gracias a que tenemos una tensión de tipo continua y el potencial positivo siempre va a estar en este punto y el potencial negativo en este. Gracias a que los potenciales no cambian, tenemos una corriente de tipo continua. Resumiendo, en corriente continua, los electrones dentro de un circuito siempre irán en el mismo sentido. ¿Gracias a qué? A que el potencial es continuo. Aquí siempre tendremos un potencial positivo y aquí siempre un negativo. No habrá variación de potencial. Al no haber variación de potencial, los electrones siempre irán del negativo al positivo. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es exactamente corriente continua y hasta el próximo vídeo.